tema importante que es virus. El virus que vamos a avanzar se llama VIH y la enfermedad que produce se llama SIDA. Esto quiero que lo tomen bien en cuenta. El virus es VIH y la enfermedad, pero la enfermedad tiene 3 etapas. Desde que se produce la transmisión, es el primer día, que generalmente es una infección de transmisión sexual. Ustedes saben cuáles son los factores de riesgo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿Qué factor de riesgo tiene que tener un paciente para sospechar que pueda ser VIH positivo? ¿Cuál? No, inmunosupresión es una consecuencia de la enfermedad. Cuando llega el paciente, ¿qué factor de riesgo? Vida sexual activa, pero vida sexual activa promiscua generalmente, ¿no? Varias parejas sexuales, eso generalmente es. Después homosexual, después drogadicto endovenoso, no por drogadicto endovenoso, porque la transmisión es parenteral, no drogadicto por otra vía, ¿no? Después, ¿qué más? Bueno, generalmente esos son los factores de riesgo que pueden pensar en un paciente para que sea bien. Por eso es que para hacer diagnóstico de VIH, ustedes saben que hay 3 pilares fundamentales: la clínica, la epidemiología y el laboratorio. ¿Ya? Entonces, la epidemiología es uno de los factores más importantes, o sea que ustedes deben preguntar esto. Un paciente así tatuado por todos lados, ¿no sospecharán tampoco? ¿Por qué? Porque tuvo exposición a las agujas y no sabemos si habrán utilizado agujas estériles o no, ¿no es cierto? Son los tatuajes también es un factor de riesgo, ¿no? Para hepatitis B, para toda infección parenteral. O sea, todo esto ustedes deben preguntar aquí en la parte epidemiológica, porque la clínica desde que sucede la transmisión puede tardar 2 a 4 semanas, que da una infección aguda, SIDA agudo. Pero en esta etapa aguda, quiero que les quede claro, en la etapa aguda, la clínica no es importante. ¿Por qué? Porque se parece más a la sintomatología médica. La sintomatología es más de una gripe. Puede tener fiebre, mialgias, pero no voy a pensar jamás si es que no hay factor de riesgo en un SIDA. Solamente acudirá a su consultorio un paciente cuando esté en esta etapa aguda, cuando tenga en su conciencia algún factor de riesgo. ¿Sí o no? A ver, ayer, antes de ayer o hace una semana he tenido una relación sexual de riesgo. Entonces iré al médico a ver que me haga un análisis, ¿no? Entonces, esto difícilmente la clínica puede detectar. Después sucede 8 a 10 años donde el paciente no presenta ninguna signo sintomatología, nada. Entonces entra en un estado de latencia, o sea que es asintomático.
Y después, recién empieza a presentarse el periodo de SIDA. ¿Por qué? Porque ya presenta enfermedades oportunistas. Ya aquí está totalmente deteriorado su sistema inmunológico. Entonces, esas son las etapas por las que transcurre el SIDA en forma natural. Ya, natural, sin recibir ningún tratamiento antirretroviral. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes cómo es el laboratorio, esta parte de aquí, para hacer diagnóstico de un paciente SIDA. Se dice que en la primera etapa el virus se replica, este es el virus VIH, se replica en la primera etapa, pero después baja y se mantiene. Durante todo este periodo se mantiene más o menos, va a haber virus, pero no se replica tan activamente. Por eso es que dura 8 a 10 años. Después vuelve a replicarse el virus, es virus del VIH. Entonces, si el virus se replica, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos el virus. ¿Qué es lo que necesita este virus del VIH para poder vivir? Para poder replicarse. ¿Qué necesita? Necesita una célula. Todos los virus necesitan células, pero este virus, ¿cuál es su célula satélite? ¿Cuál es la que se llama? El linfocito TCD4. ¿No es cierto? Entonces el virus ingresa aquí y se produce el proceso de replicación, salen miles de virus del VIH y la célula se destruye. Entonces, ¿qué sucede mientras se va aumentando la carga viral? ¿Qué va sucediendo? Va disminuyendo los linfocitos TCD4. Entonces, si el virus aumenta, los linfocitos caen. Igualmente, durante todo este periodo se mantiene constante y después cae, hasta que entra en esta etapa donde se presentan todas las enfermedades oportunistas y aquí el paciente fallece. Esto es en una etapa natural de la enfermedad, sin recibir antirretrovirales. ¿Está claro esto? Entonces, para saber en qué etapa está el paciente que tiene HIV, o si tiene HIV, tiene SIDA, porque esta es la etapa crónica de la enfermedad. SIDA es una enfermedad crónica, porque la etapa aguda solamente dura 2 a 4 semanas. Para saber en qué etapa está el paciente, ¿qué debo pedir? Al laboratorio, ¿qué debo pedir? Carga viral, cantidad de virus VIH y linfocitos TCD4. Pero esto es para saber en qué etapa está el paciente. Hacer seguimiento a un paciente que anteriormente ya debe darme que es un VIH positivo. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Primero yo tengo que saber si es VIH positivo. Para saber si es VIH positivo, le pido recién estas pruebas para saber su estado inmunológico. Y para saber si es VIH positivo, hay pruebas directas y hay pruebas indirectas. Directas significa antígenos. ¿Cuándo voy a pedir pruebas directas? En este periodo. Pruebas directas. Donde está el virus. ¿Qué pruebas voy a pedir? PCR y el antígeno P24.
Es un antígeno que tiene el virus que se detecta en la etapa aguda. En esta etapa, ¿qué debo pedir? En esta etapa, ¿qué debo pedir? Ya hay formación de anticuerpos, IgM e IgG, sobre todo IgG para HIV. ¿Y qué prueba pido aquí? ELISA. ELISA, inmunocromatografía. Estas son pruebas de descarte, de screening. Y para confirmar yo pido ELISA de cuarta generación o Western blot. ¿Ya? Esas son pruebas confirmatorias. ¿Está claro lo que he explicado aquí? Eso es la clase. ¿Han entendido o no? Ya pues chicos, hablen. ¿Sí? A ver, me va a decir usted del rojo que está allá al fondo. ¿Cuántas etapas tiene el SIDA? ¿Cuáles? Aguda, latencia y no VIH, SIDA, directamente SIDA. SIDA es esta etapa, VIH es esta etapa. ¿Ya? Por eso les he querido empezar a diferenciar esto. Este es un paciente que vive con el VIH pero no tiene síntomas. Recién cuando está en esta etapa son pacientes SIDA, porque ya empieza a tener infecciones oportunistas, criptococosis, tuberculosis, toxoplasmosis, cualquier enfermedad, porque su sistema inmunológico se cayó los linfocitos T-cell. ¿Está claro eso? Bueno, entonces eso vamos a ir desarrollando a medida que vamos avanzando. Ya saben que esta enfermedad se descubrió en el virus se descubrió en el año 1981, ¿no? Se descubrió el VIH y se le nombró síndrome de inmunodeficiencia adquirida a la enfermedad, porque es un síndrome de signos y síntomas que son la consecuencia de una deficiencia de la inmunidad adquirida por un virus que destruye los linfocitos TCD4, que son glóbulos blancos que son los policías de nuestro organismo. Bueno, el VIH es el virus que provoca la destrucción de nuestro sistema inmunológico, es el virus, y el SIDA es la última fase de la enfermedad. ¿Está claro? Por lo tanto, ¿qué es el SIDA? Esa moñita roja, ese es el signo del SIDA, ¿ya? Entonces el SIDA es un estado clínico ya, clínico, tiene signos y síntomas que deja al organismo sin defensas y vulnerable a cualquier enfermedad oportunista, ¿ya? Este es el virus. El virus es icosaédrico, tiene ARN en su ácido nucleico. Lo importante es que tiene estas glicoproteínas, igual que el virus del COVID, del virus influenza, pero en el virus influenza, ¿qué se llamaban esas glicoproteínas? Neuraminidasas y hemaglutininas. ¿Aquí qué se llaman? La GP120, glicoproteína 120 y la glicoproteína GP41. ¿Ya? Este virus pertenece a la familia Retroviridae y el género lentivirus. Este virus, bueno, ninguna enfermedad viral tiene antivirales que destruyan a los virus, ¿no es cierto? Eso saben, está claro. ¿Qué hacen los antivirales? Solamente inhiben la replicación del virus, que se multiplique. En este caso, el SIDA sí tiene que tener un tratamiento antiviral. Sobre
sobre todo en esta fase, para que no se replique el virus y no llegue su sistema inmunológico al suelo. Entonces, ¿con qué se logra eso? Con los antivirales. Y en el caso del SIDA se llaman antirretrovirales. ¿Por qué? Porque este virus pertenece a la familia retroviridae. Todos los antivirales se llaman antirretrovirales, específicos para inhibir la replicación del VIH. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, ahí tenemos cómo es la estructura del VIH. Tiene las glicoproteínas GP120 y GP41. Tiene una membrana interna, una cápside, que es la P24, que es el antígeno P24, se encuentra en la cápside, y en el core, o sea, en el cuerpo, se encuentra el ácido ribonucleico. Y aquí se encuentran 3 enzimas importantísimas que tiene este virus y no tienen otros. ¿Cuáles son las enzimas? Esas son las 3 enzimas. La transcriptasa inversa, la transcriptasa llamada también transcriptasa reversa, la integrasa, que es la P32, y la proteasa, que es la P9. ¿Ya? Estas 3 enzimas que tiene este virus son importantísimas. ¿Qué es lo que hacen estas enzimas? Intervienen en la replicación del virus. Si no hay estas enzimas, el virus no se replica y no hay caída de los linfocitos TCD4 y por lo tanto no hay inmunodeficiencia. ¿Se entiende? ¿Me están siguiendo, chicos? ¿Y qué hacen los antirretrovirales? Inhiben a estas enzimas para que el virus no se replique. ¿Ya? Estas enzimas se encuentran en el core, dentro de la cápside del virus. Ahí están las funciones, que es lo que tiene cada enzima. Ahorita vamos a explicar la replicación. Su función es en la replicación del virus. La transcriptasa inversa hace copias de ADN utilizando el molde de ARN del virus. Ahorita voy a explicar eso. La integrasa, como su nombre indica, integra ese ADN formado al ADN de la célula del linfocito TCD4, y la proteasa hace que se ensamblen los componentes que se han sintetizado. Ahorita explicamos el proceso de replicación del virus. Este es la replicación. Entonces, ¿qué se llama esta célula? Linfocito TCD4. ¿Qué se llama este virus? VIH. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se produce la replicación del virus? Tenemos aquí el virus. ¿Qué ácido nucleico tiene? ARN. Ingresa el virus dentro de la célula para volverse miles de virus. Aumentar la carga viral. Ese es el fin. Ingresa. Tiene ARN. Esto es ARN. Y el linfocito T, ¿qué es lo que tiene como ácido nucleico? ADN. Entonces, ¿qué tiene que hacer para replicarse? Ese ARN tiene que convertirse en ADN. ¿Y quién actúa ahí en esa conversión? La enzima transcriptasa inversa. Esa enzima transcriptasa inversa es la que transforma el ARN del virus en ADN de doble cadena, llamado también provirus. Entonces ya tenemos al virus con su ADN. ¿Qué hace este ADN? Tiene que integrarse dentro del ADN de la célula. Este ADN vírico tiene que integrarse aquí al ADN de la célula. ¿Quién lo hace eso? La enzima integrasa. ¿Por qué tiene que hacer eso? Para que la célula, esta de aquí, ¿cuál es su función de la célula? Sintetizar los elementos para que se forme un nuevo virus. O sea, es como si el virus se escondiera aquí dentro del ADN de la célula
para darle órdenes a esta célula a que sintetice los componentes del virus. ¿Cuáles son los componentes del virus? Su ácido nucleico, que es ARN, y su cápsida. Entonces la célula, el linfocito TCD4, como el virus está enmascarado en su ADN, es engañada la célula y empieza a sintetizar los componentes del virus por separado. Entonces, ahí están por separado los componentes del virus. ¿Quién actúa ahí? La enzima. A ensamblar, ¿quién actúa? La enzima proteasa. Entonces, ¿qué hace? Ensambla los componentes del virus y deja virus libres. Luego se liberan estos virus de la célula y como consecuencia, ¿qué pasa con esta célula? Se destruye, se lisa. Y así va sucediendo la inmunodepresión. Estos nuevos virus van a infectar nuevas células. Cada vez hay más virus y cada vez hay menos células. ¿Está claro? Ese es el proceso de replicación del virus del VIH. O sea, es inversamente proporcional. A mayor cantidad de virus, menor cantidad de linfocitos TCD4. Por eso es que yo les decía, cuando un paciente ya es VIH positivo, ya tiene diagnóstico de VIH positivo, para saber su estado inmunológico tenemos que saber cuántos virus carga viral y cuántos linfocitos T tiene. ¿Está claro? Bueno. Eso es el proceso de replicación. Aquí le he explicado de otra forma. ¿Cuál es el receptor que hace que el virus ingrese a la célula? No es el receptor. ¿Cuál es el correceptor del virus? La GP120. ¿No? Y la célula también tiene un receptor del virus. La célula CD4 tiene un receptor del virus. Por eso ingresa. ¿Ya? Y después, ahí tenemos cómo ingresa. Se fusiona con la membrana y aquí tenemos la transcriptasa inversa que transcribe el ARN en ADN para después integrarse. Estoy diciendo de otra manera, lo mismo, para integrarse ese ADN dentro del ADN de la célula. ¿Está claro? Sí. Y después, ya con ese ADN dentro de la célula, empieza a sintetizar los componentes por separado, el ARN del VIH y la cápside, las proteínas virales de la cápside. Y después la proteasa hace que se ensamble y se libera. La proteasa que está actuando y hace que se ensamble y se liberan nuevos virus. ¿Ya? Bueno. ¿Está claro el proceso, no, de replicación viral? Bueno, entonces de aquí salen dos conceptos importantes que ustedes deben saber. ¿Qué es la carga viral? Es el número de copias del virus que pueden detectarse por ml. Normalmente una persona que no tiene VIH, ¿cuántas copias debería tener? Cero. ¿No es cierto? No debería haber carga viral en una persona normal. Linfocitos TCD4 son nuestros glóbulos blancos, pero los linfocitos TCD4, ¿qué función tienen esos? ¿Ah? Eso, sistema inmunológico, defensa. Son los policías de nuestro organismo. Normalmente, ¿cuánto debería haber de estos? De 600 a 1500 por milímetro cúbico. Toditos debemos tener entre ese número para estar inmunocompetentes. ¿Me debo entender? Si ya es encima, debajo de 600, ya tengo alguna inmunodepresión por cualquier causa. ¿Qué es el SIDA?
síndrome clínico donde ya hay infecciones oportunistas. Cuando esos linfocitos TCD4 están menos de 200 y la carga viral está mayor a 75 copias, ya está ese paciente en periodo SIDA. Por eso que aquí, en este periodo SIDA, la carga viral y los linfocitos TCD4 yo debo pedir cuando está menos de 200 por milímetro cúbico y cuando está, ¿cuánto dice? Más de 75 copias de virus. ¿Está claro? Ya está en este periodo, ya hay cualquier infección oportunista. ¿Me están entendiendo hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, eso lo que les he explicado allá está aquí. Las etapas del SIDA, del VIH-SIDA, no puedo decir solo SIDA, SIDA es la última etapa. Del VIH-SIDA, ¿cuáles son las etapas? Esto en manera ahí natural. Natural, ¿qué quiere decir? Que yo no sé que tengo y así voy avanzando hasta que a los 12 años de haber pasado me muero. ¿Ya? Eso es en forma natural. Cuando no es natural es cuando yo detecto esta enfermedad a tiempo, por ejemplo en este periodo de latencia, que son 8 a 10 años, y recibo tratamiento. ¿Con qué? Con antirretrovirales. Entonces, esta etapa se prolonga años y no llego al SIDA. Porque los antirretrovirales mantienen mis linfocitos T, no diré normales, pero no en estado de inmunodepresión. Y ese paciente puede vivir años y morirse de viejo, no morirse de SIDA, si toma sus antirretrovirales en forma regular, todos los días. ¿Está claro? Pero estamos hablando aquí de la manera natural. Infección aguda se llama, como yo lo puse ahí, dura 2 a 4 semanas. Durante este periodo de infección se producen grandes cantidades de VIH, en rojo, grandes cantidades de VIH en el organismo. El virus usa células, ya dijimos, el virus usa estas células CD4 para replicarse y destruye esta célula, después se destruye esta célula durante el proceso. Debido a esto, el número de células CD4 disminuye rápidamente. ¿Está claro esto? En la etapa aguda, aumentan los linfocitos, pero la carga viral y disminuyen los linfocitos de CD4. Latencia es la más breve. Es la etapa crónica, asintomática. El VIH todavía está activo, pero se produce a niveles muy bajos, ¿no? Muy bajos. Y probablemente el paciente no tenga síntomas ni se enferme, por eso se dice latencia asintomática. Pero llega un momento, después de 8 a 10 años, que llega a la etapa SIDA. Empieza a replicarse y disminuyen los linfocitos TCD4. Y entonces ahí vienen las enfermedades oportunistas y el paciente se muere, fallece. ¿Está claro, chicos? Sí. ¿Sí? Sí. Esto es en forma natural, vuelvo a repetir. Cuando el paciente no sabe que tiene la enfermedad. En 12 años el paciente fallece, ¿ya? Pero un paciente que recibe antirretrovirales puede durar toda su vida. A ver, esto es para que entiendan ustedes lo que es la carga viral y los linfocitos TCD4 que son tan importantes en el SIDA. ¿Para qué son importantes? ¿Para hacer diagnóstico o pronóstico? Díganme. A ver, niña, usted la de blanco, la última.
¿Para qué es importante la carga viral y los linfocitos TSD4 en el SIDA? ¿Para hacer diagnóstico o pronóstico? ¿Por qué? ¿Por qué no para hacer diagnóstico? Atienda. Porque un paciente que viene a su consultorio de ustedes sin saber si tiene VIH o no tiene, no le van a pedir pues carga viral, linfocitos TSD4. Tiene que tener VIH confirmado para saber cómo está su estado inmunológico, porque esto pedimos para saber cómo está su estado inmunológico. ¿Qué es? Este es un paciente normal. ¿Qué son estos celestes de aquí? Linfocitos TSD4. Todos tenemos así, esto es un tubo con sangre. Todos tenemos esto. No tenemos virus, pero en la infección aguda, la carga viral, miren cómo aumenta los virus, se replican. Y como consecuencia, ¿qué va a suceder? Bajan los linfocitos TSD4 en la infección aguda. Pero después se mantienen, los virus disminuyen, se mantienen durante 8 a 10 años en una infección crónica sin producir inmunodepresión, hasta que llega un momento después de los 8 a 10 años, empieza el virus a replicarse nuevamente y al final la carga viral, fíjense cómo aumenta en el SIDA y cómo disminuyen los linfocitos TSD4. ¿Está claro? Sí. Yo creo que con esto está clarísimo, ¿no? Esto es una muestra de sangre. Bueno, esto lo tienen en su día. Hay otra más facilita, pero a ver, se los clasifica a los pacientes en 3 estadios, A, B o C. ¿De acuerdo a qué? Hay una más facilita. Después les explico esto. Aquí está lo que he hecho en la pizarra respecto a la carga viral. En la etapa aguda aumenta, después se mantiene 8 a 10 años y después nuevamente aumenta. Los linfocitos TSD4 como consecuencia disminuyen, se mantienen y después caen a menos de 200 copias por ml. ¿Está claro? Eso solamente explica eso. Y aquí es donde empiezan las enfermedades oportunistas y la muerte del paciente. Todo en función del tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas tiene el paciente? En la etapa aguda, que dura 2 a 4 semanas, fiebre, cefalea, ganglios, cansancio, mialgias, dolor de garganta. Ustedes pueden pensar con esa clínica que puede ser una etapa aguda de VIH. No, ¿no es cierto? Parece gripe, parece resfrío, parece dengue, parece cualquier infección viral, ¿no? Entonces, no pueden pensar en eso. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La epidemiología, no es la clínica, ¿no? No es la clínica. ¿Qué debo pedir en este estado? Un paciente, si va en este estado, ¿qué debo pedir para saber si es VIH positivo? Ya saben ustedes que yo debo preguntarle estas condiciones, si tiene alguna condición. Si es promiscuo, homosexual, todo. Tengo que preguntar, ¿no? También ustedes no tienen tatuajes, ¿no? No les gustan. Bien, bueno, entonces, en la etapa aguda, la epidemiología es importante. ¿Qué deben pedir a ese paciente que recurre a ustedes por un diagnóstico en esta etapa aguda? Ese paciente no va a ir porque tenga fiebre, no va a ir por eso, sino porque tiene algún factor de riesgo, tiene su cabecita ahí, tuve hace 2 semanas una relación peligrosa. Iré al médico para ver. Entonces ustedes tienen que ser lo suficientemente capaces para detectar ese estado. ¿Y qué análisis van a pedir? ¿Qué análisis van a pedir
para detectar si este paciente es HIV positivo. ¿Van a pedir ELISA, IgG, IgM? No, porque el paciente no tiene todavía anticuerpos. 3 a 6 meses, el paciente no va a formar todavía anticuerpos. Después de 3 meses, a veces pacientes hasta 6 meses, no forman anticuerpos. Por eso se dice joven. Cuando no hay anticuerpos, ¿qué periodo se dice? Periodo de ventana. Eso significa que el paciente no tiene todavía anticuerpos. ¿Ya? En cualquier enfermedad, periodo de ventana significa que el paciente no tiene anticuerpos. Por lo tanto, no puedo pedir un test serológico. Porque va a dar ¿qué resultados? Falsos negativos. ¿Ya? Si yo pido un test serológico aquí, es decir, indirectos, aquí tenemos inmunocromatografía, aquí tenemos ELISA de primera, segunda y tercera generación. Entonces, me van a dar negativos porque detectan solo IgG. Entonces, no puedo pedir eso. ¿Qué voy a pedir? PCR o antígeno P24. ¿Se entiende, no? En la primera etapa, en la aguda. En la fase, en esta segunda, que es la fase crónica, que dura de 8 a 10 años. El paciente luce sano, es asintomático. No hay manifestaciones clínicas. A veces dura 10 años o más, depende del paciente. Pero el virus continúa replicándose, causando progresión, o sea, destrucción progresiva del sistema inmunológico. El recuento de linfocitos es normal. Hemos dicho, se mantiene. Hay una pérdida de peso en el 20%, pueden haber unas lesiones cutáneas, pero no voy a pensar. Entonces, en esta etapa, es por casualidad el descubrimiento. Por ejemplo, muchos se han descubierto por casualidad. Para viajar a un país, por ejemplo, X, les piden la prueba de VIH, lo pedían así. Iban a un laboratorio y se les hacía y casualmente se descubría VIH. En esas campañas que se hacen, ya les decía yo, el 18 de septiembre va a haber una campaña de VIH aquí en el Centro de Especialidades Médicas. Ya desde el CEDES está haciendo el cambiamiento, el que quiere va y se va a hacer una prueba de VIH y sífilis más eso. ¿Ya? Si quieren les aviso para que vayan y se hagan. Pueden estar Dios no quiere, pueden estar en esa etapa de latencia. Si están en esa, cualquier paciente que si está en esa etapa de latencia puede recibir antirretrovirales y no llegar a esta etapa. ¿Ya? Entonces, en esa etapa no hay signos de sintomatología. Ya en la etapa SIDA puede empezar a presentarse, entre esa transición de la de crónica a la de SIDA, puede empezar a presentar Muger, eso es el Muger. Puede empezar a tener diarreas crónicas. Diarreas que duren 30 días o más. ¿Quién es el parásito que produce diarreas que duran 30 días o más? Parasitología, jóvenes. ¿Ah? No. A ver, ¿no llevan parasitología ustedes? ¿Ah? Uno parecido, de ese mismo grupo, son conocidos. Cryptosporidium parvum. ¿Quién es su docente? ¿Ella les habló o no? ¿Verdad? Parece que todavía no lo aplico. No es micología, es parasitología. Sí, nos habló. Pero lo mencionó nomás. Pero no les digo es paciente SIDA, Lo menciona. como infección oportunista. El doctor Saavedra les ha debido hablar. ¿Quiénes son del doctor Saavedra? El doctor Saavedra es infectólogo y maneja muy bien el SIDA, ¿no? Entonces,
Diarreas que duran más de 3 meses en ese periodo de transición ya para entrar a SIDA. Cryptosporidium parvum es un parásito que se detecta con la tinción de Ciel-Nielsen, igual que la tuberculosis. ¿Ya? Si yo hago un hisopado a estas lenguas, voy a encontrar hifas de cándida, ¿no? Hifas de cándida. ¿Qué? Muget se llama eso, Muget. Ya en el estadio SIDA, donde ya hay menos de 200 linfocitos TCD4 por milímetro cúbico, el virus se ha reproducido activamente y va deteriorando la inmunidad. Ya empiezan a producirse las enfermedades oportunistas, cualquiera. La más común, chicos, es la tuberculosis. Por eso, a todo paciente con tuberculosis pulmonar, nunca se olviden esto, todo paciente con tuberculosis pulmonar hay que hacerle la prueba de VIH, porque es coinfección, ¿no? Coinfección. La prueba de VIH. Aparecen unas manchas neoplásicas en la piel que se llama sarcoma de Kaposi, ¿no? Tuberculosis, toxoplasmosis, herpes, aquí están. En todo el organismo empiezan a manifestarse las infecciones oportunistas. Meningitis, importante, meningitis. En los pacientes HIV positivos, SIDA, hay un hongo que produce meningitis. ¿Cuál es? Cryptococcus neoformans. Eso hemos hablado cuando hemos avanzado meningitis. Cryptococcus neoformans. ¿Con qué prueba se puede ver ese prueba de la tinta china? Muy bien, parece que ella es la única que está en clases. Prueba de la tinta china. Cuando tengan un paciente con probable meningitis, pidan la prueba de la tinta china siempre. Puede ser un paciente VIH positivo. En los ojos, en la piel, el sarcoma, cualquier infección oportunista lo ataca al paciente. Ahí tenemos algunas. Neumonía. Neumonía importantísimo. Ahí se descubrió el SIDA después. ¿Cómo se descubrió? Porque en una reunión en Los Ángeles, en Estados Unidos, en un congreso, varios asistentes presentaron neumonía. Entonces, ¿cómo puede ser que neumonía en tantos pacientes? Empezaron a investigar. Todos eran inmunodeprimidos, linfocitos TCD4 bajo. Entonces decían, ¿por qué? Todos. Varios homosexuales. Otro factor de riesgo. Y empezaron a investigar y descubrieron al virus de VIH. Todos tenían el virus de VIH, carga viral alta. Entonces, ¿y cuál era el hongo que producía esa neumonía? ¿Ah? ¿Cuál era el hongo? Pneumocystis jirovecii. Antes se llamaba Pneumocystis carini. Actualmente se llama Pneumocystis jirovecii. Candidiasis, Cryptococcus neoformans, tuberculosis, toxoplasmosis, herpes simple, herpes zóster, ¿no? Todo, sarcoma de Kaposi es ya les he dicho, unas manchas que aparecen en la piel, que es neoplasia, ¿no? Células malignas. Bueno, y ya saben la transmisión sexual, congénito y parenteral. Pero ¿cuál es el mayor? Sexual. El 70-80% de los casos sexuales. Parenteral un 0,5%. ¿Qué quiere decir si en una transfusión? Por eso se debe hacer a todos los donantes la prueba del VIH para evitar esto. Y cuando yo me pincho también por un accidente laboral con cualquier aguja de un paciente que probablemente sea VIH, también cae aquí. Es muy bajo el porcentaje, pero hay la posibilidad. Y vertical de la madre embarazada con VIH a su bebé.
¿cuáles son los líquidos biológicos que mayor cantidad de carga viral tienen? La sangre, por eso la sangre es importante, y los líquidos genitales, semen, secreciones vaginales, por eso la relación sexual es importante, ¿no? La leche materna, importante. Y ustedes me dirán, la orina, las heces, cualquier líquido biológico tiene virus, las lágrimas, el sudor, la saliva, tienen virus, pero contagian. No la carga viral que tienen esos líquidos biológicos como la saliva, el sudor, las lágrimas, es pequeñita. Más tienen la sangre, los líquidos vaginales, la leche materna. Entonces, ¿quiénes tienen menos? Por eso es que estos líquidos biológicos no contagian el VIH. Porque se dice, a ver, en un beso, por ejemplo, los besos, los abrazos, si hay saliva, intercambio de saliva, ¿por qué no se contagia el VIH coronario? Porque no hay suficiente cantidad de virus. Se dice que 3 litros de saliva tiene que haber para que se produzca la transmisión. ¿En un beso hay eso? No hay, ¿no es cierto? Entonces no hay transmisión por besos, abrazos, cariño. Piel sana, tampoco. Si no hay una herida, no hay. ¿Ya? Entonces, que quede claro eso. Bueno, diagnóstico de laboratorio. ¿Cómo yo hago para hacer mi diagnóstico de paciente VIH positivo? ¿Cómo yo hago? Métodos directos y métodos indirectos. Yo tengo que evaluar en qué etapa está el paciente. Y aquí les dije, métodos directos, PCR y antígeno P24. Y métodos indirectos, ELISA, inmunocromatografía. Lo que hicimos esta mañana, por ejemplo, se llama inmunocromatografía. Esos taquitos, los que han hecho el D1 en el laboratorio, los del D2 y D3 hay aquí. Por favor, vamos a pasar en el laboratorio 2. Ya no vamos a pasar en aula, en laboratorio, vamos a hacer estas pruebas. Ya, entonces es inmunocromatografía y laboratorio 1, perdón, ¿no? ¿Ya? Pero esas son pruebas de diagnóstico. Esto es las etapas de la enfermedad. ¿Ya? Fíjense, en las 2 a 4 semanas, el virus se puede detectar por PCR, en la infección aguda. Lo mismo que el antígeno P24. Esos 2 solamente en la etapa aguda. Después de los 3 a 6 meses, recién aparece la IgM. Recién aquí, test serológicos, ELISA, inmunocromatografía, recién aquí. Y la IgG se mantiene de por vida en el paciente que está con VIH, que vive con el VIH. ¿Está claro eso? Para que sepan qué es lo que van a pedir, doctores. Bueno, eso es lo mismo, lo mismo. Bueno, eso lo deberían ver en laboratorio. ¿Qué es el screening? Screening es una prueba rápida. Por lo menos una vez en su vida, todas las personas de 13 a 64 años y todas las embarazadas deberían hacerse por lo menos un screening. Es lo que hemos hecho hoy. Screening anual, personas con factores de riesgo, los que usan drogas endovenosas, trabajadores sexuales, relaciones hombre a hombre, los promiscuos, una vez al año deberían hacerse, ¿no? Detección del antígeno P24, si da positivo, 1 a 12 semanas posterior a la infección, tiene gran sensibilidad, 99%. O sea que si yo tengo relaciones sexuales dudosas, antes de las 2-3 semanas me hago el antígeno P24, me detecta en un 99%.
al virus. Y el PCR, para ver el ARN del virus, detecta pequeña cantidad de 20 copias por ml en el periodo agudo. Ahora, ya saben, esas son pruebas para hacer diagnóstico, ¿está claro, no? Diagnóstico, decir usted tiene VIH o SIDA. Pero para hacer pronóstico o hacer seguimiento a un paciente que ya es VIH confirmado, yo pido CD4 y carga viral. ¿Está claro eso? Porque eso yo pregunto en los exámenes, eso ustedes lo deben manejar. ¿Qué pruebas yo utilizo? ¿Qué pruebas debo pedir? Esto es lo que deberían avanzar los auxiliares en práctica, pero le hacen teoría un montón de cosas, yo tengo que pararlos. ¿Qué es lo que deben pedir ustedes, doctores, a los pacientes? En la primera etapa aguda, el antígeno P24, ¿no? El antígeno P24. Pero hay también 4 tipos de ELISA, de primera, segunda, tercera y cuarta generación. ¿Cómo se detecta el antígeno P24? Solamente con el ELISA de cuarta generación. O sea, ¿cuál será el mejor? Lo de última generación siempre es lo mejor. Primera generación es lo más antiguo, ¿no? Primera generación solo detecta IgG. ¿Qué quiere decir? Solamente en un paciente en etapa crónica. ELISA. Lo mismo de segunda generación. De tercera generación puede detectar IgM. Pero el de cuarta generación detecta IgM, antígeno P24 e IgG. ¿Ya? Entonces, ¿qué deberían pedir en esta etapa aguda? O PCR, que detecta el ARN del virus, o antígeno P24 por ELISA de cuarta generación. La técnica es ELISA de cuarta generación. El P24 es el antígeno del virus. ¿Sí? Bueno, y estos son los antirretrovirales, chicos. ¿Qué hacen los antirretrovirales? Inhiben a las enzimas que trabajan en la replicación del virus. Ahí están no se da solo uno, se dan combinación de 2 o de 3 antirretrovirales, de 2, 3, 4 a veces, dependiendo del esquema. Eso lo van a ver bien en infectología, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que sucede? Dan reacciones adversas, igual que el tratamiento de tuberculosis. Entonces, a veces el paciente abandona. Y ahí viene, ¿qué viene? Recaída y se va a etapa SIDA. ¿Por qué? Porque se bajan las defensas, los linfocitos TCD4 y se sube la carga viral. Ahora, ¿estos medicamentos tiene que comprarse el paciente en Bolivia? No. Es gratuito, lo da el Estado. Son cariñinísimos, pero lo da el Estado porque se sacó una ley de la República de Bolivia, en esas épocas era República. ¿Ahora qué es? Estado plurinacional. Ah, saben. Estado plurinacional se llama ahora, pero va a volver a ser algún día. Si gana tú. Bueno, entonces estos son, por ejemplo, estos de aquí son inhibidores de la transcriptasa reversa. Aquí no habría, entonces, transformación del ARN a ARN. Inhibidores también de la transcriptasa reversa son también estos dos de aquí. Estos son inhibidores de la proteasa. Bueno. Doctora, si recibe tratamiento en la fase aguda, ¿se sana entonces? En la fase aguda Sí. puede empezar a recibir. Pero en la fase aguda, por ejemplo, ¿cómo es la cosa? Si yo me pincho en el hospital con una aguja de cualquier paciente,
que yo no sé si tiene VIH o no tiene. Hay un protocolo a seguir. Cuando ustedes vayan a hacer su internado, residencia, trabajen en un hospital y se pinchan o saben de alguno que se pincha, que vaya a emergencia inmediatamente. En toda emergencia hay los antirretrovirales y deben aplicar dentro de las 6 horas de haberse, no se cura. O sea, si es dentro de las 6 horas se puede evitar, ¿no? Pero si es después de las 6 horas se puede inhibir la replicación, ¿ya? Dentro de las 6 horas se hace el tratamiento, ¿ya? Con las... ¿Cómo fue que surgió esta enfermedad? ¿Cómo se originó? ¿Cómo? ¿A raíz de qué se originó esta enfermedad? ¿Cómo es que apareció? Ya lo expliqué. Donde siempre los virus, las bacterias siempre han existido. Pero este virus, yo creo pues que siempre ha existido, solamente que no se sabía que existía. Entonces fue una casualidad que varios pacientes ahí, varios asistentes a ese congreso presentaron neumonía por Pneumocystis jirovecii. Eso es lo que yo leí. No sé si alguien sabe algo al respecto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el virus de la gripe A H1N1 ha surgido por una mutación del virus antiguo, ¿no? El del COVID también ha surgido por una mutación, ese es nuevo, ¿no? Pero hay virus que siempre han existido a lo largo de la historia, no se los estudiaban porque no se presentaban, ¿no? ¿O alguien sabe algo? Yo escuché que fue por casos de zoofilia. ¿De qué? De zoofilia. A ver, ¿de qué? De una persona que tuvo relaciones sexuales con un animal, Ah. que se infectó y fue paciente cero. Ah, no sabía yo eso. A ver, Yo leí que era que un cazador había cazado un mono y por el contacto de la sangre de este se había contagiado. hay varias teorías, ¿no? Mire, ella dice que ha leído que por un cazador que se contagió por la sangre de un mono. Ese puede ser el origen, ¿no? Puede ser el origen de la enfermedad que viene de los monos, sí que vienen los monos. Pero él, relaciones sexuales con un mono, ¿sí? ¿Sí? Hay gente enferma. Pero tendría que ser con los monos, ¿no? Es de los monos, sí, que es de los monos, sí. Doctora, una pregunta. Si los virus siempre existieron, estuvieron entre nosotros, solo que nosotros no sabemos, ¿cómo es que se da en estas temporadas? Bueno, en el tiempo, ¿cómo es que mutan? Debido a que factor externo, a que se... Hay virus que por naturaleza pues mutan, como el virus del COVID, el virus del VIH, por eso es que no se hacen avances en conseguir una curación. Lo único que se hace es inhibir la replicación en el caso del VIH. En el caso del COVID se neutraliza los anticuerpos de acuerdo al virus que esté circulando en esa época, en ese lugar, ¿no? Cada enfermedad es diferente. Ahora, ¿por qué mutan? Hemos avanzado en genética. ¿Por qué mutan las bacterias? ¿Por qué mutan los virus? Hay mutágenos, sustancias químicas, radiaciones, ¿no? Que hacen que muten los virus. Hay transferencia genética de una bacteria a otra, de un virus a una bacteria, mediante los bacteriófagos, ¿no? Cada enfermedad es diferente. Hay virus que no mutan, como por ejemplo el virus de la hepatitis, no muta. Se mantiene ese virus produciendo la hepatitis, el virus de la hepatitis A, toda su vida y solo se vacuna una sola vez en la vida, ¿no? Cada enfermedad es diferente, cada virus es diferente, ¿ya?
hay que leer sobre el origen del virus, del VIH, pero se descubrió así. Bueno, situación en Bolivia. Santa Cruz, al ser un país limítrofe con el Brasil, que es donde hay mayor cantidad de virus VIH en Latinoamérica, entonces hay en mayor cantidad. Bueno, ¿qué son los medicamentos antirretrovirales? Son los que inhiben la replicación del virus, del retrovirus. ¿Cuáles son? Ya vimos cuáles eran. Bueno, ¿cuál es la meta de hacer un tratamiento antirretroviral? O sea, en esas campañas de VIH que hacen, como va a haber el 18, ¿qué es lo que quieren lograr? Que se detecte en la etapa de latencia para evitar las infecciones oportunistas y que el paciente se muera, ¿no? Entonces, control de la replicación viral, prevención o desaceleración de la inmunodeficiencia progresiva, si no hay, retraso progresivo de SIDA y supervivencia prolongada. Hay pacientes que viven con el VIH, que han nacido con el VIH y que ahora ya son casados, ¿no? Y selección de disminuida de virus resistentes. Bueno, esas son algunas infecciones oportunistas, ¿no? La tuberculosis, dijimos, una de las más importantes. El Muget, que es una candidiasis, el Pneumocystis jirovecii-carini, la histoplasmosis, la criptococosis, Cryptococcus neoformans, la tinta china, la prueba más importante, el Pneumocystis jirovecii, que antes se llamaba Pneumocystis carini, productor de la neumonía. El herpes zóster también es una infección oportunista, citomegalovirus, herpes simple, ese es el molusco contagioso, el sarcoma de Kaposi, muy común en los pacientes con, esto es sarcoma de Kaposi, ¿no? En los pacientes en el África, por ejemplo. En el África dice que hay muchas personas que viven, 8 de cada 10 son VIH positivos, ¿no? Y sarcoma de Kaposi es un proceso neoplásico, ¿no? De células malignas, como enfermedad oportunista en pacientes con VIH. En conclusión, se aplica sin aplicar un tratamiento, el virus se replica en las células CD4. Y a medida que la carga viral aumenta, el número de linfocitos CD4 va disminuyendo progresivamente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta disminución puede tener lugar durante muchos años, hasta que el número de CD4 llegue a un nivel crítico, menos de 200, en el que aparecerán los signos y síntomas propios de síndrome de SIDA. El tratamiento frente al virus denominado terapia antirretroviral suele consistir en una combinación de varios antivirales y reduce la carga viral, con lo que la progresión de la enfermedad se hace más lenta y el número de CD4 se estabiliza o incluso puede llegar a aumentar, evitando que caiga en el estado SIDA, ¿no? Entonces, eso es, chicos, SIDA. Ustedes en la parte de práctica o laboratorio lo que tienen que hacer es todos estos conocimientos aplicarlos a los casos clínicos que están en guía. Cada caso clínico es diferente, con una enfermedad oportunista diferente. Cada caso clínico o bien dicen que es VIH positivo, o bien dicen no saben que es VIH positivo y hay que pedir diagnóstico con pruebas de diagnóstico y también pruebas para hacer el seguimiento de la enfermedad. Bueno, ¿dónde están ustedes aquí?